¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Bueno, bienvenido pues a esta resolución de este problema. Vamos a plantear su desarrollo, ¿eh? Bueno, dice así, ¿eh? De un depósito muy grande, dice, sale agua a través de la tubería de 10 centímetros de diámetro, que sería la parte de acá abajo, y por medio, dice, de una reducción pasa a 5 pulgadas, ¿no? Es cada vez más angosto, pues, la tubería, ¿no? Descargando libremente, dice, pues, a la atmósfera, ¿no? ¿Ya? Y bueno, dice, cargando libremente la atmósfera, si el caudal de salida dice 5 litros por cada segundo, con eso nos pide calcular la presión en la sección inicial de la tubería, o sea, esta es la sección inicial, lo estoy señalándole como 1, P sub 1, y la altura dice el agua en el depósito, medida dice sobre el eje de la tubería, ¿no? O sea, este es el eje de la tubería, desde la superficie libre hasta el eje de la tubería, bueno, pues es H, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide calcular? Lo que nos pide calcular es el H y a su vez también la presión P sub 1, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos, no? Bueno, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Primero, vamos a ubicar así, ¿eh? Este punto. Este punto, como dice que es un recipiente bastante grande, entonces, si bien es cierto, acá se está descargando, y el fluido cuando pasa por ese punto 2 tiene una rapidez y cuando pasa por el punto 1 también tiene pues otra rapidez, ¿no? Que vamos a llamarle así v sub 1 y por acá v sub 2. Pero esas velocidades a comparación de la velocidad de descenso son bastante grandes. Entonces la velocidad de descenso es aproximadamente cero, ¿no? Porque dice pues que es muy grande, ¿no? Ya, ahora, ¿qué es lo que nos pide en el punto uno, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos pide en la tubería? Dice acá la pregunta, ¿no? La presión, determina, dice la presión en la sección inicial de la tubería, o sea, te piden la presión P sub 1, ¿no? Bueno, para determinar esa presión vamos a trazar acá nuestro nivel de referencia. Y para hallar esa presión, pues vamos a aplicar una ecuación, ¿no? Esa ecuación es la ecuación de Bernoulli. Entonces iremos acá, primero nos piden, si nos piden calcular la presión P sub 1, ¿no? Ya. ¿Cómo hallamos la presión en ese punto? Entonces, para eso aplicamos la ecuación, ¿no? Esta ecuación es la ecuación de Bernoulli. Bueno, esta ecuación de Bernoulli pues se basa en un principio que es el principio de conservación de energía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esta ecuación se expresa así, ¿no? Entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? Tenemos pues la presión en el punto 1, que es la presión estática, más la presión dinámica. Nuestra presión dinámica pues es un medio de la densidad por la rapidez en 1 elevado pues al cuadrado más la presión hidrostática. Y la presión hidrostática es ρ G H, ¿no? Rho G H sub 1, se llama ley. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión en el punto 2, presión en el punto 2, más un medio de la densidad por la rapidez pues en 2 elevado al cuadrado, más el ρ, el G y el H sub 2, ¿no? Bueno, pero en este caso estamos viendo que el punto 1 y el punto 2 están al mismo nivel. Entonces, por lo tanto, la altura siempre se mide respecto al nivel de referencia, ¿no? Y como esos puntos están en el mismo nivel de referencia, entonces no hay altura. Entonces, estas expresiones se van a cancelar. Ambos son ceros, ¿no? En el problema también nos dicen de que la presión en 2 es igual a la presión atmosférica. Y como es digamos, un diámetro bastante pequeño, entonces pues este fluido en ese punto no va a ser afectado por la presión atmosférica, ¿no? Entonces en ese sentido te está diciendo que consideras prácticamente cero, ¿no? Entonces esta presión en el punto 2 también es cero, ¿no? Entonces haciendo esas restricciones,
tenemos pues lo siguiente nosotros, ¿no? Que la presión en el punto 1 va a ser igual. Ahí podemos ordenar las ecuaciones y factorizar. ¿Quién se puede factorizar? Se puede factorizar rho medios, ¿no? Y si factorizamos rho medios, nos va a quedar pues en función de la despejando la velocidad v sub 2 elevado al cuadrado menos la velocidad v sub 1 elevado al cuadrado, ¿no? Ya, esta sería nuestra ecuación. Ahora, ¿cómo calculamos la rapidez, no? Entonces, para calcular la rapidez tanto en el punto 1 y en el punto 2, vamos a aplicar una ecuación. Esa ecuación es la ecuación del caudal, ¿no? Entonces iremos acá pues siendo, bueno, de seguro que ustedes saben, ¿no? De que el caudal es igual al área multiplicada pues por la rapidez. Entonces, diremos aquí lo siguiente, ¿no? A ver, la rapidez en 1. La rapidez en 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al caudal, al caudal entre el área 1, ¿no? Bueno, ahora el caudal colocamos aquí el área 1. Bueno, en función del diámetro, estas áreas se calculan pi diámetro al cuadrado sobre 4, ¿ya? Bueno, ese cálculo lo vamos a ir reemplazando acá arriba, ¿no? Entonces el v sub 1 va a ser igual al caudal. Ah, un pequeño detalle acá. Creo que el detalle está en el caso del caudal. Entonces, previamente, siendo acá, ¿no? O dónde, ¿no? Dónde, antes de reemplazar, donde el caudal nos dan de dato, pues, y dice que vale 105, ¿no? 105 litros por cada segundo. Bueno, recordad, pues, de que la unidad del caudal es el metro cúbico por segundo. Entonces, en ese sentido, es necesario hacer cambio de unidad aquí, ¿no? En el problema nos dan de dato, ¿no? Dice, pues, de que un metro cúbico, está diciendo de que un metro cúbico equivale a 10 elevado al cubo. 10 elevado al cubo litros, ¿no? Entonces acá vamos a ver que litros con litros se cancelan. Entonces tenemos pues acá el caudal, ¿no? Entonces diríamos que el caudal va a ser igual a 105 por 10 elevado a la menos 3. Esto ya en las unidades de metros cúbicos por cada segundo, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, con calma ya podemos reemplazar, ¿no? La rapidez sube su 1. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a el caudal. Bueno, el caudal es 105 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Todo eso de aquí entre pi cuartos por el diámetro. Bueno, el diámetro te dice que el diámetro 1 es 10 pulgadas. Entonces acá sería 10. Pero pulgadas para pasar a metros hay un factor de conversión, ¿no? Y ese factor es 0,0254. Con ello lo pasas a metro, ¿no? Eso le vas al cuadrado. Esto de aquí, si ustedes lo operan, eso te va a salir 2,08. 2,08 metros por segundo. Ya, asimismo, también van a tener que calcular el otro. Asimismo, el v sub 2. Ya, ¿cómo calculamos el v sub 2? Bueno, el caudal es el mismo, ¿no? O sea, el caudal sería 105 por 10 elevado a la menos 3. Esto sería pues entre pi cuartos por el diámetro. El diámetro ahora es 5, ¿no? Se reduce pues en 2. Bueno, en la mitad, ¿no? Porque la primera era 10, ahora sería 5 pulgadas, pero para pasar a metros sería multiplicar por ese factor, que sería 0,0254, y todo eso de aquí le vamos al cuadrado, ¿ya? Bueno, ahí es cuestión de operar también, y operando esa rapidez te sale aproximadamente te sale 8,32. Bueno, ustedes lo corroboran los cálculos, porque puede ser que me haya equivocado en los cálculos. Ya. Bueno, entonces ahora sí podemos reemplazar en asterisco, ¿no? Entonces reemplazamos en asterisco. Entonces si reemplazamos en asterisco tendríamos, lo sigamos a cambiar de color.
Tenemos acá, ¿no? La presión en 1. Bueno, aquí va a ser igual, esa es la mitad de la densidad. Bueno, tú sabes que la densidad es de la densidad del agua, que sería pues 1000 entre 2, ¿no? Estos multiplicado por la rapidez 2. La rapidez 2, como ustedes ven, es 8,32. Pero esta elevas al cuadrado y restas la otra rapidez. La otra rapidez es 2,08, ¿no? 2,08, pero elevas al cuadrado. Bueno, acá es cuestión también de operar. Y operando, eso te va a salir aproximadamente 32,448 kilopascales, ¿no? Bien, entonces con eso estaríamos dando respuesta a la primera pregunta, la primera proposición de esta pregunta, ¿no? Ahora, del mismo modo, ahora, ¿qué es lo que nos pide? Lo que nos pide calcular es calcular pues esa altura, ¿no? Esa altura. Ahora, ¿cómo calculamos esa altura? Para eso vamos a aplicar una ecuación. Esa ecuación es la ecuación de Torricelli, que es la ecuación de vaciado pues de un recipiente, ¿no? Entonces, nos piden también acá, ¿no? Nos piden calcular H. Vamos a aplicar entonces acá la ecuación de descarga, ¿no? Ecuación de descarga o ecuación para el vaciado recipiente, ¿no? Ecuación para el vaciado de un recipiente, ¿no? Bueno, esta ecuación, bueno, yo voy a colocar la fórmula de frente, porque esta ecuación en la teoría que ustedes pueden corroborar en el canal está colgado, ¿no? En su aula virtual también está cargado. Bueno, ¿cómo calculamos esa altura, ¿no? Bueno, en función podría ser de la rapidez V sub 2, ¿no? Porque esa es la que se descarga finalmente, ¿no? Entonces podemos decir acá que el V sub 2 es igual, bueno, esta ecuación ustedes pueden corroborarlo, es 2 veces GH, y justamente eso es lo que nos pide calcular. Entonces reemplazamos, ¿no? La rapidez V sub 2 es 8,32. Ya, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, pero la gravedad es 9,81. Y todo eso de acá pues por h, ¿no? Entonces ahí bueno, elevan al cuadrado, despejan, y este h más o menos te va a salir así, 3,54, ¿no? Bien, entonces en este problema estamos viendo la aplicación pues en realidad de varias teorías, ¿no? Que hemos aplicado primero Bernoulli, luego hemos aplicado la ecuación de continuidad, que es la ecuación que vincula pues rapidez, el área y el caudal, y luego vamos a aplicar la ecuación de Torricelli, ¿no? Que básicamente es para ver, pues, determinar la rapidez de descarga de un recipiente, ¿no? Bueno, todo eso hemos aplicado y hemos llegado pues a la respuesta de cada una de ellas, ¿no? Bueno, eso sería todo, muchachos. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.